Amén, gloria a Dios. Amados hermanos, es una bendición saludándoles desde aquí de la instalación de la Iglesia Cristiana Casa de Dios. Aquí es donde pastorea nuestro pastor José Noé Carvajal, a la Iglesia Cristiana Casa de Dios, el poder del Evangelio aquí en Los Ángeles, California. Amén, es una bendición compartir este mensaje con ustedes o la enseñanza de la palabra del Señor. Amén. El tema de este mensaje, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, amén. Esa es una bendición, pues compartir con usted y escúchalo y será de mucha bendición para su vida espiritual y también su vida material, su vida familiar, amén. Así que Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde, amén. Vamos a ir a Romanos capítulo. Vamos a ver el verso 18 en adelante. Romanos 7, verso 18. Amén, amados. Dice la palabra del Señor. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien. Porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, dice Pablo, a la ley del pecado. Bendito sea el Señor. Puede sentarse, hermano. Yo quiero hablarles hoy acerca de dos aspectos importantes en la vida del creyente. Y quiero hablarles acerca, hermanos, de la voluntad de Dios. Son muchas las personas que se preocupan por saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y debemos entender que en la voluntad de Dios solamente hay tres aspectos importantes. Uno, el no es la voluntad de Dios. Dos, el es la voluntad de Dios. Y entre el no es la voluntad de Dios y el es la voluntad de Dios, hay un aspecto al que, hermano, conocemos como la voluntad permisiva de Dios. Entre la voluntad soberana de Dios y la no voluntad de Dios, hay algo que se llama la voluntad permisiva de Dios. Y ese es un aspecto muy peligroso, porque cada uno de nosotros quisiéramos hacer la voluntad de Dios y no violar ningún derecho en la soberanía de Dios. No hay nada más lindo que estar en la perfecta y soberana voluntad de Dios. Ahora, pero ¿cómo conocerla? Porque muchas veces nos equivocamos y pensamos que cuando le pedimos a Dios que si es algo su voluntad y vemos que todo nos va saliendo bien, pensamos que porque todo nos va saliendo bien, estamos en la voluntad de Dios. Ahora, no necesariamente porque las cosas le salgan bien, está en la voluntad soberana de Dios. Porque usted debe saber algo, que todo en esta vida tiene un precio que pagar. Esto es como cuando, bueno, yo le decía a una hermana hoy, cuando usted emprenda algo y nadie se le oponga, tenga cuidado.
¿Oyó lo que dije? Cuando usted emprende algo y nadie se le opone en lo que emprende, tenga cuidado, porque al final del camino puede terminar rompiéndose los dientes. Y esto lo vemos nosotros en los países, en la política. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos sabemos que hay un partido republicano y hay un partido demócrata. Y siempre uno y el otro se llevan la contraria. No es como Cuba, que Cuba, Castro dijo la vez pasada, yo le voy a demostrar a ustedes, dijo, que no hay un país en la tierra más demócrata que Cuba. Entonces hizo elecciones y el único candidato era él. Entonces, lógico, nadie le iba a ganar. Entonces, no se deje ir solo porque las cosas le vayan bien. Es importante, hermano, el buscar la perfecta y soberana voluntad de Dios. Vamos a ir a la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 16. Quiero enseñarle algo aquí. Hechos 16. Yo le pregunto, ¿es la voluntad de Dios predicar el evangelio? ¿Sí o no? Pregunto, ¿es la voluntad de Dios predicar el evangelio? ¿Sí o no? 16:6. Hechos. Y pasando a Frigia y a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Bueno, ¿quién envió a Pablo a predicar? ¿No dice la Biblia que el Espíritu Santo? Dice, el Espíritu Santo habló y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual yo los he escogido. ¿Y para qué los escogieron? Dice Pablo, que él fue elegido según la gracia de Dios para predicar el evangelio. Y él dijo, y ay de mí si yo no predico el evangelio, porque yo soy deudor a griegos y a judíos. Y dijo Pablo, y me es impuesta necesidad. Dijo, tengo que predicar el evangelio. Era su mandato, su trabajo era predicar el evangelio. Anda de misionero en las partes de Galacia, decide ir a predicar el evangelio por ahí, y el Espíritu Santo se lo prohibió. ¿Qué haría usted si de repente usted le va a hablar de Cristo a alguien y oye una voz dentro de usted que le dice, no le hables de Cristo? ¿Qué haría usted? ¿Ah? ¿Qué haría usted? Yo le aseguro que usted reprende al diablo, le cae encima a palo, hace de todo. ¿Por qué? Porque usted sabe que la voluntad de Dios es predicar el evangelio. Pero aquí el Espíritu Santo dice que se lo impidió. Y cuando dice se lo impidió, quiere decir que Pablo lo intentó, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Ay, qué silencio, Padre mío. Imagínese si así vamos hasta el domingo. Verso 7. Y como vinieron a Misia, tentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu
los dejó. Qué fuerte, ¿eh? Por eso es que la Biblia nos enseña a nosotros que debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Hay gente que de repente se enojan, quieren profetizar y se le dice: hermanita, ahorita no, espérese, cállese. Ay, hermano. Pero la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Amén. Y Dios todo tiene su tiempo para cada cosa. Ahora, ¿por qué Dios no quería que fueran a predicar el evangelio a esos lugares? Si Dios dijo, Jesús dijo que había que llenar del evangelio toda la tierra. Si Jesús dijo: vayan a las naciones, predíquenle a los gentiles, vayan, predíquenles, enséñenles y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas estas cosas. Jesús dijo: vayan y prediquen, y dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Será que los de Galacia, los de Frigia y los de Misia o los de Bitinia no necesitaban oír el evangelio? ¿Qué era lo que sucedía? Verso 8. Y pasando a Misia, descendieron a Troas. Y fue mostrado a Pablo de noche un varón, de noche en visión, un varón macedonio. Se puso delante rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Luego dice por ahí más abajito: entonces entendimos que era la voluntad de Dios que anunciáramos el evangelio. ¿Lo encontraron? Y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Entonces Dios dijo: no es para allá ni para allá, es para acá. Esa era la soberana voluntad de Dios, ¿sí o no? Ahora veamos. Dice que llegaron, se ganaron a Lidia, la vendedora de púrpura. Ya usted sabe lo que pasó ahí, todo el escándalo que hubo, y de cómo Pablo y Silas terminaron presos y apretados en el cepo y azotados y heridos. Ahora yo le pregunto: ¿iban o no iban en la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Ay, bendito que solo me siento. ¿Iban o no iban en la voluntad de Dios? ¿Por qué los azotaron? ¿Por qué los hirieron? ¿Por qué los apretaron en el cepo? ¿Por qué los metieron a la cárcel de más adentro? Si iban en la soberana voluntad de Dios. Entonces, muchas veces esto, en lugar de causarle fortaleza a un creyente, hermano, sin madurez, puede causarle desánimo y confusión. Señor, pero tú me dijiste. Y yo he visto cientos y cientos de evangélicos chillones, hermanos, llorando: ay, Dios, pero tú dijiste, Señor, que para acá, que para allá. Y cuando las cosas no les salen como ellos pensaban que les iban a salir, se ponen a llorar y a reclamarle a Dios. Señores, entienda, el que algo sea la voluntad soberana de Dios no quiere decir que lo van a felicitar a usted por hacerlo. Entonces, si yendo Pablo y Silas en la voluntad soberana de Dios, les pasó lo que les pasó,
y si hubieran ido en la voluntad permisiva de Dios. ¿Cuál es la voluntad permisiva de Dios? La voluntad permisiva de Dios es aquella cuando no es la voluntad de Dios, pero usted quiere que sea la voluntad de Dios. Y entonces Dios dice: yo no quiero, pero tú quieres. Ve pues. Dios mío, ¿qué idioma estaré hablando yo hoy? Como cuando la mamá y el papá le dicen a la muchacha: ese muchacho no te conviene, mira que es haragán, mira que no, ya ves, ni bañarse le gusta, mira que es cochino, mira que para acá, mira que para allá. O le dicen al muchacho: mira que esa muchacha no te conviene, es loca, mira que ayer andaba con uno, hoy anda con otro, hoy anda con vos, le dice, y mañana a saber con quién. Ya te dejó una vez y andaba con otro y ya volvió contigo, no te conviene. Sí, pero es que a mí me gusta, yo la quiero, vaya. Después viene la muchacha con la mamá: ay, mamá, viera que quiero, mire, viera que, ay, viera. Entonces ese es el momento de correrla de la casa. Ese es el momento de correrlo de la casa. Y de decirle: papito, eso quería, eso tiene. Igual soluciona Dios el problema, porque después que nosotros nos metemos en la voluntad permisiva de Dios, cuando algo no es la voluntad de Dios, pero nosotros queremos que sea la voluntad de Dios, porque yo quiero que sea la voluntad de Dios, porque a mí me gusta que sea la voluntad de Dios, porque yo anhelo que sea la voluntad de Dios. Entonces Dios dice: bueno, no es mi voluntad, te lo voy a permitir, pero después no me pidas que te arregle el problema. De ahí que hay creyentes que se meten en la voluntad permisiva de Dios y tienen que toda la vida pasar orando para que Dios les solucione un problema que jamás se soluciona. Y a mí Dios no me oye. ¿Cómo no? Dios sí te oye. Pero entiende, toda desobediencia tiene justa paga de retribución. Ahora quiero que entienda: si Pablo, yendo en la voluntad soberana de Dios, le pasó lo que le pasó, ¿qué si hubiera ido en la voluntad permisiva? Entonces no solo lo hubieran azotado, entonces no solamente lo hubieran apretado en el cepo, entonces no solamente lo hubieran metido a la cárcel, entonces lo hubieran matado. Yo le voy a decir tres cosas importantes aquí. La primera: hay tres consejos que usted no debe desechar nunca. Nunca. Primero, el consejo de los viejos. Es que los viejos saben por qué hablan. Cuando me refiero al consejo de los viejos, abarco el consejo de los padres. ¿Ok? Segundo, el consejo de la palabra de Dios. Tercero, el consejo de su pastor. Cuando un viejo le diga esto y esto no, tenga cuidado. Cuando la palabra de Dios le diga que no, tenga cuidado. Cuando su pastor le diga que no,
Tenga cuidado. Bueno. Vamos a ver algo más. Vamos a ir a Génesis, capítulo 19. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez se han metido en la voluntad de Dios? Alguien me va a decir, ay pastor, yo no me he metido, yo estoy en la voluntad permisiva de Dios. Sí, yo sé si hay algunos que ya no hay ni que aconsejarles yo. Capítulo 19. Verso 12. Ya usted conoce la historia. Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas. Los ángeles llegaron a Sodoma. Trataron de sacar a Lot y su familia, pero la familia, hermano, los que iban a tomar a sus hijas por mujeres, como que no le hicieron muy caso, sus yernos. Pero vamos a ver el verso 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, porque no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, o sea Lot, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y le sacaron y le pusieron fuera de la ciudad. Y fue que cuando los hubo sacado fuera, dijo: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y Lot les dijo: no. Allí hay un problema. ¿Qué dijeron los ángeles? Escapa al monte. ¿A dónde? Al monte. Pero Lot, ¿qué dijo? Es que qué buenos somos para decir que no. Y es que hay personas, hermano, que muchas veces no vienen a pedir un consejo, sino una opinión, porque ya decidieron lo que van a hacer. Yo no sé si no hay gloria a Dios, porque entonces vamos a tener que decirle: ¿cuántos dicen amén, hermanos? Porque se pide un consejo para tomarlo, pero se pide una opinión para saber qué piensa la otra persona. Entonces mejor me deberían decir: pastor, miren, no quiero un consejo, quiero una opinión, quiero saber qué piensa usted. Entonces encontramos que los ángeles le dijeron a Lot: escapa por tu vida, no pares por aquí, huye al monte. Pero Lot dijo: no. Y la gran pregunta, con signos grandes de interrogación, y le voy a sumar admiración, y ya no sé si es pregunta o afirmación, ya no sé ni qué sería, es: ¿quién tiene más razón, Dios o yo? Y entonces, ¿por qué cuestionamos la voluntad de Dios en nuestra vida? Me llamó una hermana y me dijo: hermano, ¿será la voluntad de Dios que yo siga en esta iglesia? Miren, fíjese que mi pastor está en adulterio, hermano, ya comprobado. ¿Y entonces qué está haciendo ahí? Es que yo no sé si es la voluntad de Dios que me salga.
pastor, esas cosas no se dicen desde el púlpito. No, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado gracia a tu siervo en tus ojos, y has engrandecido tu misericordia que has hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea acaso que me alcance el mal y muera. Dios dijo, al monte. Si Dios había dicho al monte, no había diablo que le tocara un pelo a Lot, si es que los tenía. Porque cuando Dios establece su voluntad, alabado sea el nombre de Dios, Dios va a hacer lo que Él establece, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y así Dios tenga que pasar sobre el mismo diablo, pues pasa sobre el mismo diablo para establecer su voluntad cuando Él así la establece. Dios dijo al monte, pero Lot dijo no, porque si yo voy al monte me alcanza el juicio también. Hay mensajes que no gustan, ¿verdad, hermano? Verso 20. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Escaparé pues allá. ¿No es allá pequeña y vivirá mi alma? El hombre siempre buscando su propia salida y no la salida que Dios le trace. ¿Entiende? Muchas veces la salida que Dios te va a poner, muchas veces va a ser dolorosa. Yo le voy a decir esto y se lo digo con todo mi corazón. Cuando yo tuve que dejar la iglesia donde yo nací, era como si me arrancaban la mitad de la vida. Pero yo no podía seguir ahí. ¿Por qué no podía seguir ahí? Porque entonces yo sentía que era participante de la misma situación que ahí se estaba viviendo. Y la situación era delicada. Bueno, si allí hubo gente hasta que en el mismo templo vendían drogas. Y yo ahí se en situaciones tremendas. Y entonces muchas veces Dios le muestra la salida a uno, pero a uno le duele porque uno no quiere aceptarlo. Pero aunque te duela, entiende que muchas veces la voluntad de Dios va a ir contra tu propia reputación. Si es que hay unos que me están viendo, que Dios los ayude y a mí me ayude más. Siento las lanzas como las que le tiró Saúl a David. Porque uno ama a los hermanos, porque allí ha crecido, porque allí se ha criado, porque allí ha sido amamantado, porque allí se ha desarrollado. Pero llega un momento, hermanos, cuando la gente se desvía de la voluntad de Dios, vas a tener que hacer dos cosas: o te metes en la voluntad permisiva como ellos, o te sometes a la voluntad soberana de Dios contra tu voluntad. ¿Entendiste lo que dije? Someterte a la voluntad de Dios contra tu voluntad. Llegó un momento en que Jesús, como hombre, llegó con el Padre y le dijo: si es posible,
pasa de mí este vaso. Ahí entra a la voluntad soberana del Padre contra su propia voluntad, pero no como yo quiero, sino como tú. Eso es terrible, porque nadie quiere tomar, hermano, acción contra su propia vida. Nadie quiere arriesgar nada. Lot dijo: no, yo al monte, no, eso está muy lejos. Aquí hay una ciudad pequeña, yo ahí quiero ir. Esa ciudad es pequeña. Note que la voluntad de Dios era destruir 5 ciudades: Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Zoar. 5 ciudades: Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Zoar. ¿De cuál ciudad hablaba Lot? De Zoar. ¿Qué había en Zoar? Bueno, en Zoar había homosexualismo, había lesbianismo, había prostitución, idolatría y toda clase de pecados. Ahora, yo quiero que usted entienda esto: Dios jamás lo va a obligar a usted y a mí a hacer la voluntad soberana de Dios. Dios no lo va a agarrar del cuello y le va a decir: lo siento mucho, Yepes, pero tú te vas a sujetar porque yo digo que te vas a sujetar. Dios te presenta su voluntad. Dios te muestra su voluntad. Tú decides: o lo tomas o lo dejas. Si decides tomar la voluntad de Dios, pero hacer lo que a ti te venga en gana, como tú consideras que debe ser hecho, entonces Dios también te deja. Ya Dios ya había sacado a Lot de Sodoma. Ahora le digo: huye al monte, escapa al monte, no mires tras ti, no pares en toda esta llanura, vete al monte. Lot dijo: está bien, pero yo pienso que si yo me voy al monte, la maldad me va a alcanzar, el juicio me va a alcanzar y yo no me quiero morir. Aquí hay una ciudad pequeña, esta ciudad es pequeñita, yo me voy ahí tranquilo y todos felices, Jehová feliz, ustedes los ángeles felices y nosotros felices. Déjeme ser feliz a mí. Usted, como ya está viejo, ¿verdad? Pues usted no quiere que yo sea feliz. Usted, como ya disfrutó, usted no quiere que yo disfrute. Usted, como ya se paseó, usted no quiere que yo ande paseando. Ay, bendito sea Dios. Ustedes me entienden, ¿verdad, hermano? Yo les predico un poquito pausado ahora porque mi situación no ha estado muy bien. Verso 21. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de la que me has hablado. A partir de ese momento, Lot se metió en un serio problema. Dios dijo: está bien, Lot, ¿así quieres? Así lo hacemos. Yo tenía planes de destruir esa ciudad, Lot, pero no la voy a destruir, porque un justo se va a meter en ella, Lot.
Pero las consecuencias de meterse en la voluntad permisiva de Dios, hermano, son trágicas. Y muchas veces, oiga, no solamente son trágicas para nosotros, sino son trágicas para nuestros hijos. Y no solamente a veces para nuestros hijos, sino que esto tiene, hermano, connotaciones o consecuencias muchas veces eternas. Porque muchas veces nosotros nos metemos en unos berrinches con Dios, hermano. Queremos que a la fuerza sea como nosotros decimos. Esto es como las casas, ¿verdad? Donde la mujer es la que manda y el marido no. Esos hogares tienen tremendos y serios problemas delante de Dios. Porque si Dios dice que el hombre es la cabeza, eso no tiene vuelta de hoja. O sea, eso no tiene arreglo delante de Dios. ¿Entiende? Eso no tiene arreglo. Menos. De ahí que cuando un hombre no le sirve a Dios como Dios quiere, entonces la mujer tiene dos opciones. Pero es la única manera que Dios le da la opción al hombre, a la mujer, de sujetarse a su otra cabeza. ¿Y cuál es su otra cabeza? Cristo, su otra cabeza. Y si ese viejo sinvergüenza no se mete con Dios, entonces no venga reclamando nada. Porque Dios le dio a usted como cabeza, como hombre, la autoridad de ser líder, cabeza en su casa. Y si ese cabezón no quiere ser la cabeza, no que quiere andar de vago, de sinvergüenza por ahí, entonces no venga reclamando nada. Porque la mujer no solamente tiene una cabeza, sino dos cabezas. Una cabeza física que lo domina aquí en la tierra, que es el hombre, y una cabeza espiritual, que es Cristo. Así que mucho cuidado. Los maridos, metámonos de cabeza con Dios, porque la cosa se nos complica. No vaya a ser que la mujer le vaya a decir un día de estos: mira, papito, lo siento mucho, pero tú como cabeza no me funcionas. He encontrado una cabeza que sí me funciona. Cristo es la cabeza de la iglesia. Eso no le gustó. O sea, muchas veces hay hombres, y una de las cosas que yo me he fijado, hermano, esto, yo lo he visto ya en trayectoria de años, que muchas veces los hombres, cuando caen con otra mujer, no caen con una mejor que la que tienen, fíjese, sino con una más fea que la que tienen. ¿Verdad que perdieron la visión? Eso es. Rechazan a la mujercita que les ha aguantado años y años y años ahí, que le ha dado hijos, que le ha dado su sopita, su tecito cuando está enfermito. Por una vez es una vieja de la calle toda manoseada, que a saber con cuánto se ha arrastrado. O que tiene marido. Sí, de veras. Yo lo he visto. Yo tengo unos hermanos que los dos, el que me sigue a mí,
la mujer, pues bonita no era, pero a comparación de la que tiene hoy, hermano, Dios mío, digo, este sí que tiene agallas de verdad. A veces la esposa que tienen en la casa, todos los dientecitos los tiene enteros. Y la que consiguen en la calle ni dientes tiene, hermano. Todo muchas veces, hermano, por renegar de lo que Dios ha establecido. Dios tiene un orden establecido y cuando nosotros nos ajustamos a ese orden, Dios no va a violar su palabra, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es un Dios de principios. Dios le dijo a Lot, al monte. Lot dijo, no, al monte no, a esta ciudad pequeña. Ahora, entendamos esto, que las consecuencias de la desobediencia, decíamos que las viven no solamente, hermanos, los padres, sino los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y muchas veces tiene connotaciones o resultados eternos. Porque muchas veces, hermano, imagínense el caso de Lot. ¿Qué dice la Biblia? Llegó Lot a Zoar cuando el sol salía sobre la tierra y fuego y azufre cayó del cielo sobre Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín, y que a Zoar le iba a caer fuego, pero el ángel dijo, voy a dejar esta ciudad porque tú te vas a ir a meter ahí. ¿Pero qué pasó en Zoar? En Zoar sucedió uno de los escándalos más grandes que la Biblia revela: incesto. El padre se metió con sus dos hijas y las dos parieron hijos de su papá. Ahora yo pregunto, si hubieran ido al monte, ¿hubiera pasado eso? ¿Por qué no hubiera pasado? Porque esa era la voluntad soberana de Dios. Fíjese, sencillo. Es sencillo. De repente me siento bautista, presbiteriano, metodista, a ratos casi católico. Porque muchas veces, hermano, la voluntad de Dios tiene que ser tomada en cuenta, como dije hace un rato, aún contra nuestra propia reputación, contra nuestro propio orgullo, contra nuestra propia vanidad. Pablo dice, miserable hombre de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo? Porque lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, no lo alcanzo, dice Pablo. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo ya no quiero pecar, pero cuando menos espero, el pecado me ha asaltado. ¿Qué está diciendo Pablo? Quiero hacer la voluntad soberana de Dios, pero no alcanzo a hacerla. Porque como muchas veces la voluntad de Dios va contra nuestra propia reputación, y muchas veces la voluntad soberana de Dios en nuestra vida va hasta contra nuestra propia familia, contra nuestra propia mujer, contra el marido, contra los hijos, contra el papá, contra la mamá, contra la iglesia donde me congrego, contra el ministerio donde he crecido. Muchas veces es así.
Eso es difícil, hermano. Es difícil entenderla. Pero allí en Zoar sucedió el escándalo más grande. Dice la Biblia que estas muchachas emborracharon a su propio padre y se metieron con ella y concibieron y parieron hijos, y uno se llamó Amón y el otro se llamó Moab. ¿Y quién era Amón, o quiénes fueron Amón y Moab? Bueno, eran primos, hermano, de los hebreos, y fueron enemigos acérrimos de ellos, los amonitas y los moabitas. Usted encuentra en la Biblia, continuamente les hacían la guerra. Los resultados de la desobediencia se pasó de generación a generación. Por lo consiguiente, el tatarabuelo desobediente, el bisabuelo desobediente, el abuelo desobediente, los tatas desobedientes, los hijos desobedientes, y los nietos van a salir desobedientes, y los bisnietos y los tataranietos desobedientes. Y así es que se forman esas maldiciones, hermano, ancestrales en la familia, por la desobediencia, por atreverse a desafiar la voluntad de Dios muchas veces en la vida de las personas. Ahora, ay, Dios mío, ¿quieren ver otro caso? ¿Me dan unos minutitos más? Vamos a ir a Números. Capítulo 22. Bendito sea el nombre de Dios. Capítulo 22, verso 8 de Números. Y él les dijo, está hablando de Balaán: reposad aquí esta noche y yo os referiré las palabras como Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaán. Y vino Dios a Balaán y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaán respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a mí diciendo: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto sobre la haz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear con él y lo echaré. ¿Quiénes eran estos? Los moabitas, los hijos de Lot. ¿A quién querían atacar? Bueno, a los primos. Israel. Verso 12. Entonces dijo Dios a Balaán. ¿Qué le dijo Dios a Balaán? ¿Qué le dijo? ¿Cómo le dijo? No vayas. Dios dijo: no vas. De repente hay gente que piensan que a causa de que hagan un ayuno, una vigilia, o se pelen las rodillas orando, van a hacer a Dios cambiar de opinión. Conozco a un Dios, yo no sé si es el mismo suyo, que dice en su palabra: sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Con Dios es sí se puede, no se puede. Con Dios es sí se hace, no se hace. Con Dios no existe el vamos a probar a ver si nos funciona. Dios dijo que no. Ahora vamos al verso 19. Porque aquellos hombres se fueron y le dijeron a Balac: no, Balaam dice que no vienes. Pero el 19, ruego, porque lo volvió a enviar otros más inteligentes, más habladores.
Ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si viniesen a llamarte hombres, levántate y ve con ellos, empero haz lo que yo te dijere. Mire qué curioso esto, ¿eh? Primero Dios dijo que no, pero ahora vienen otra vez y Balaam dice: bueno, Dios dijo que no, pero déjenme, vamos a preguntarle otra vez. A ver, a lo mejor Dios de allá para acá, ya Dios cambió de opinión y Dios pensó mejor. Y entonces Dios vino con Balaam y le dijo: van a venir a preguntarte, vete con ellos pues. ¿Por qué Dios le dijo a Balaam primero que no y después le dijo que sí? ¿Quieres saber por qué? Ay, Padre, ¿quieres saber por qué? Porque Balaam quería ir. Y cuando tú quieres, aunque Dios no quiera, si tú quieres, Él te deja. Vete pues. Ay, bendito sea Dios. No, este mensaje no lo compren, hermanos. Hermanos de la radio, ¿escuchan ustedes los glorias a Dios y los aleluyas que hay esta noche en casa de Dios? Dios dijo: no, Balaam, tú no vas. Pero Balaam viene: espérense aquí, voy a orarle otra vez a Dios, a ver si Dios ya cambió de opinión. No. Dios no es voluble. La Biblia dice que Él no se muda, Él no se cambia. Amén. Dios no es variable. Dios, hermano, aleluya, no tiene un sí ahora y mañana un no. Cuando Dios establece su voluntad, la establece para que usted y yo nos ajustemos a ella. Y ya no le siga preguntando si es su voluntad, porque Dios ya le habló esta noche. ¿Para qué pregunta más? Después le dijo: pero vas a hacer lo que yo te diga. Pero Balaam no estaba dispuesto a hacer lo que Dios quería. ¿Sabe por qué? Porque si Balaam hubiera estado dispuesto a hacer lo que Dios quería que hiciera, no hubiera insistido en ir. Hay gente que vienen a tratar de arreglar el problema con Dios después que ya desgraciaron su vida. Señor, si tú me arreglas el problema, yo te prometo que de ahora en adelante, Dios mío, yo sí. Dios dice: no, ya no, fíjate. Ya suficiente tienes con la cruz que vas a tener que llevar de aquí para adelante, porque tu mujercita te va a dar guerra toda la vida. Le dijimos: no te metas, hombre, mira, tenés un ministerio bien bonito. Dios, espérate, Dios te va a bendecir con una mujer que ame la obra, que sienta lo mismo. No, es que yo ya quiero, es que... Vaya pues. Ahora aguántese como los meros machos. Y si siente que no es macho, pues entonces hágase ciudadano mexicano, especialmente de Jalisco. Para que aguante. Dicen que ahí los hombres no se rajan, dicen. Entienda esto. Entienda esto. Balaam, Dios dijo que no, pero él quería ir. Entonces Dios le dijo: está bien, ve pues. Yo quiero que entienda, cuando un hombre se mete en la voluntad permisiva de Dios, no habrá nada que lo detenga. Nada. Porque la Biblia dice que Balaam enalbardó su burra
y se encaminó. Y allá en el camino, el ángel de Jehová se le puso en el camino, dice la Biblia, para matarlo. Pero entienda, ya cuando alguien se metió en la voluntad permisiva de Dios, se va metiendo y se va metiendo, y error tras error, y golpe tras golpe, y no va a entender, porque violó la voluntad soberana de Dios, se metió en la voluntad permisiva, y la única manera de arreglar esa situación es si ya se metió en la voluntad permisiva de Dios, no siga cayendo ahí, regrésese. Entienda, si ya sintió que la cosa se puso fea, Dios, aquí como que no es. Yo mejor retrocedo. Hay gente que dice, ay, pero ¿qué va a decir mi pastor? ¿Qué va a decir mi hermana, mi papá, mi mamá? No, si la Biblia dice que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. La salvación es individual. Ni tu papá, ni tu mamá, ni tu tío, ni tu tía, ni tu pastor, ni nadie tiene nada que ver con tu propia alma. La decisión es tuya. Ay, Dios mío, una vez llegaron unos profetas guatemaltecos allá a El Salvador. Perdonen la injuria y la afrenta. Pero llegaron y le profetizaron a 2 matrimonios por allá, fíjese. Dijeron, hermano, el Señor dice que esta no es su esposa, que la esposa suya es la mujer que tiene fulano. Y no deshicieron 2 matrimonios y intercambiaron las mujeres estos ingratos, hermano. Fíjese. Pero a mí que me digan en la Biblia cuándo la profecía es para buscarle marido y mujer a alguien. A mí no me venga con el cuento de vieja que dice el Señor que fulana es su mujer. Porque aunque ya no quepamos en la cabina ahí lo voy a meter a liberación. Sí, hermano. ¿Cuántos ministerios tenemos ahora que por revelación Dios les ha dicho que dejen la mujer que tienen y se casen con otra más joven? Que porque esta es más trabajadora en el ministerio. Que dejen la mujer que tienen y se casen con la secretaria. Imagínense que el Señor me habló. Puede ser, pero será el Señor de las tinieblas, porque mi Dios jamás te mandará a cometer adulterio. Porque este Dios dice, no cometerás adulterio. No importa si es el líder fulano, sutano, mengano, que tiene televisión, radio, prensa y que tenga todo lo que tenga. No importa. Balaán insistió y Dios lo dejó. Pero cuando una persona se mete en la voluntad permisiva de Dios, ya no ve, se cegó. Y no le importa lo que papá, mamá, tía, tío, pastor, la Biblia diga, va a seguir en su tropiezo y en su mal camino. La Biblia dice que el ángel de Jehová se le puso por enfrente al profeta. Y mire qué curioso, que el profeta no miró al ángel, pero la burra sí. Era más inteligente la burra. Me estaba riendo un canto. Yo soy poco para esa música, pero me estaba riendo de un canto que estaba oyendo un día de estos en la televisión que decía que hay burros que no son tan burros, hermano.
Y hay unos que dicen que no son burros, pero son más burros que el burro, dice, porque hay burros que no son tan burros. Como esta burra no era tan burra. Era más burro el que decía que no era burro. Porque la burra miró al ángel y Balaam no lo vio. Y dice la Biblia que la burra empezó a correr por el llano, hermano. Ya que él agarró un leño y le pegó una leñaseada tremenda a la burra, la hizo volver al camino. Luego dice que otra vez el ángel de Jehová se le puso por allá en un campo de viñas. Y dice la Biblia que cuando el ángel tenía la espada en la mano, dice que la burra prensó a Balaam contra una cerca y le golpeó la pierna y le metió una leñaseada buena a la burra. Luego dice la Biblia que más adelante la burra se le puso en una encrucijada de camino donde no podía agarrar ni para la derecha ni para la izquierda. La burra no hizo otra cosa más que se echó. Como le dijo, mira burro, no camino más. Así me mates. Le ha pegado una clase leñaseada a la pobre burra. Y entonces dice la Biblia, y Jehová le abrió la boca a la burra. ¡Ay, bendito sea Dios! Es que muchas veces Dios tiene que usar las circunstancias de nuestros errores para hacernos entender y apartarnos de la necedad en la que hemos caído y en la que vamos, hermanos, sin frenos. Dice la Biblia que la burra le habló a Balaam y le dijo, ¿por qué me has pegado estas 3 veces? Hay veces que nosotros nos encaprichamos en ciertas cosas y yo voy a ir y yo voy a ir y de repente el carro no arranca, el carro viejo. Agarra patada al pobre carro, ¿qué culpa tiene el carro? ¿No será que la burra ha visto al ángel y usted no lo ha visto? ¿Por qué me has golpeado esta 3 veces? Porque te has burlado de mí, le dijo el hombre a la burra. Dios mío, Dios mío. Imagínese usted. Y la burra le dijo, porque te has burlado de mí. Le dijo, Balaam, te has burlado de mí. Está hablando con una burra. Pero el hombre que se ha desviado de la voluntad de Dios es ciego y nadie le va a hacer ver la verdad que no quiere ver. Así lo aconsejen, así le hablen, así le digan, así le suceda, nadie lo va a hacer ver la verdad que no quiere ver, la luz que no quiere ver. Y entonces la burra le contestó otra vez a Balaam y le dijo, pero mira, sí, y no sobre mí has cabalgado todo el tiempo desde que tú me tienes. ¿Cuántas veces yo te he hecho esto? Le dijo la burra. Ni una vez, le dijo él. Ya estaban de amigos, ¿verdad? Ya tenían una conversación. Porque está bien, vaya. Yo a veces he leñaseado al perro de mi casa porque es burro, hermano. Y le hablo y nomás se me queda viendo y le... Pero no me ha contestado nunca. Un día esto se me queda viendo así como que ya me va a contestar. Y digo, ay, Dios mío. Pero imagínese usted, este hombre está hablando con una burra. Tal era su soberbia y su desobediencia y su empeño por seguir en el camino que iba.
sabiendo que ya no estaba en la voluntad de Dios. Hay gente que insiste y saben que el camino en el que van no van bien, saben que están arriesgando su hogar, que están a punto de perder su hogar, saben que la mujer ya lo va a botar a la calle, saben que el hijo ya no los quiere en la casa, saben para acá que para allá, y todavía siguen y siguen y siguen y siguen. Alabado sea el nombre de Dios. Aunque te hable la burra, no te vas a detener hasta que te rompas la cara. La Biblia dice: el hombre que reprendido endurece su corazón, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Después vas a traerle todo el desorden de tu vida a Dios para que te lo arregle, y Dios te va a decir: arréglalo tú. Yo no te ayudé a hacerlo, tú lo hiciste. Entonces dice la Biblia que Jehová le abrió los ojos a Balaam y miró al ángel. Dice que el ángel le dijo: de no haber sido por la burra, le dijo, que me vio, yo ya te hubiera matado. ¿Qué les dijo? Agradécele a la burra, que es más evangélica que tú. Agradécele a la burra, que es más obediente que tú. Porque tu camino, le dijo, no es derecho, es perverso delante de Jehová. Entonces, hay voluntad soberana y hay voluntad permisiva. Hay gente que están a veces metidos en iglesias donde ya la situación está terminada y todavía dicen: no, yo me voy a quedar aquí a ver en qué termina todo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Escapa por tu vida. ¿Qué dice la Biblia? Escapa por tu vida. Póngase de pie. Bueno, aleluya. Yo no sé si esta noche hay algunos que necesiten que se ore por ellos, que entienden que necesitan ordenar su vida en cuanto a la voluntad de Dios en la vida de ellos. Puede ser que últimamente estés haciendo tu voluntad y no la voluntad de Dios. Así que, si tú quieres, ¿por qué no vienes en este altar y le dices: Dios, yo reconozco mi condición, ya no quiero seguir aquí, quiero ordenar mi vida, y aunque vaya contra mi propia reputación, quiero entrar en obediencia contigo, Señor. Alabado sea la gloria de Dios. ¿Hay alguien que venga a este altar ahora? Venga, ore con Dios, hable con Dios, hable con Dios. Venga. No tenga miedo. Yo veo que vienen algunos algo asustados. Dios es bueno. Puede ser que Dios ya días te esté llamando a hacer su voluntad, pero tú te has llenado de soberbia, de orgullo y decir: no, yo no. Regularmente, casi siempre queremos que sean otros los que se ajusten a nuestra voluntad. Pero recuerda que Dios es soberano. Dios es soberano. Padre, en el nombre de Jesús, aquí hay vidas. Aquí hay vidas, Dios, que han reconocido tu voluntad.
Y el deseo de ellos no es Dios. No es desobedecerte, sino honrarte. Yo sé que tú quieres honrar a Dios. En lo mínimo, tú no quieres desobedecer a Dios. Esa tristeza que ha venido a tu corazón, ¿no será porque Dios te ha mostrado su voluntad y tú no quieres aceptarla? Ten cuidado, hija, no te metas en algo que Dios no le va a agradar. Recuerda, a un Jesús, tu Salvador, tu Señor al que amas, tuvo que ajustarse a la voluntad del Padre. Él dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque sé que estás obrando tu perfecta Oh Dios, en mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. glorifícate en su vida y trae gozo y alegría, y sus huesos se recreen en ti, que su alma pueda ser recreada en ti y vengan en la presencia de Dios tiempos de refrigerio para su vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias. No necesitas entender la voluntad de Dios, solo aceptarla, ajustarte a ella. Sí, a veces puede ir contra nuestra propia reputación, a veces puede ir contra nuestra propia reputación. De Dios, no necesitas entender la voluntad de Dios, solo aceptarla.